Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico Alaya. Continuamos con el estudio del libro Las 7 dimensiones del ser de Pablo Sender. Comenzamos hoy el capítulo 7, el espíritu universal Atman. Atman es el séptimo y más elevado principio de los seres humanos. Dado que no pertenece al universo fenomenal, este principio está realmente más allá del poder de comprensión de la mente humana. Sin embargo, es importante tratar de formarse una idea aproximada de su naturaleza. La palabra sánscrita Atma significa literalmente yo, y en teosofía se la utiliza para referirse al espíritu, el verdadero ser, o yo superior en el hombre. Sin embargo, esta denominación puede conducir a una idea errónea. Atman no es un principio individual. No se puede decir que yo tenga mi Atma y usted tiene el suyo. Atma forma parte de la tríada superior o la individualidad inmortal, correspondiendo al principio séptimo. Como nos dice aquí, Atma es el espíritu, la emanación del absoluto. O sea, Atma es el rayo del absoluto. Es el aspecto más elevado e inmanifestado del ser. Es la chispa divina, un principio universal, pero que reside en cada ser. Es la raíz de nuestra naturaleza y de nuestra existencia espiritual. Es la esencia divina que permea todo el universo. Por lo tanto, no es una entidad creada ni tampoco es individualizada. Es el aspecto eterno en nosotros, es la parte constituyente de la mónada también, ¿verdad? Porque la mónada es dual y está compuesta por Atma Budi. De acuerdo con las enseñanzas teosóficas, existe un único yo verdadero del cual todo ser humano es una expresión. Y tenemos aquí una cita, recordemos que al final del capítulo nos dice de dónde es tomada la cita. Y la cita dice, el yo superior no es ni vuestro espíritu ni el mío, sino que como el sol resplandece sobre todos. Es el principio divino universalmente difundido, inseparable de su meta espíritu uno y absoluto. Del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. Con el término meta espíritu, Blavatsky se refiere a la realidad absoluta, de la cual se dice que Atman es un rayo. Sin embargo, esta es solamente una figura literaria, como la que con frecuencia se usa para describir la luz del sol. Aunque normalmente utilizamos la frase rayo de sol, en realidad la luz solar está uniformemente difundida y no separada en rayos. Lo mismo se aplica a la relación entre el séptimo principio y el metaespíritu. Una imagen más correcta sería la de que Atman es como la radiación universal de lo absoluto. Entonces, Atma no es ni tu espíritu ni el mío, sino como nos está diciendo el texto, se asemeja al sol que brilla sobre todos. Es el principio divino universalmente extendido y es inseparable de su único y absoluto espíritu, así como los rayos del sol son inseparables del sol. En cuanto al término metaespíritu, no es un concepto que sea muy popularizado, sino que es más bien un tema técnico o quizá correctivo, porque algunas filosofías el término de espíritu suele entenderse como algo espiritual, como que si yo tengo mi espíritu. Eso es alguna filosofía, no es teosofía. Entonces,
Ese término espíritu, alguna filosofía, como venía comentando, suele entenderse como algo individual, que es consciente lo que es de uso como engañoso. Por eso se introduce esta idea de este prefijo meta, que quiere decir más allá de, o sea, trascendiendo, implicando que es un principio universal, impersonal, absoluto, idéntico en absolutamente todos los seres, sin atributos, sin conciencia diferenciada, sin individualidad. Salomón, adelante. Sí, gracias, Caro. Me pareció muy interesante cómo describe la luz del sol. Dice que no está, con frecuencia se usa como describir la luz del sol, aunque normalmente utilizamos la frase rayo del sol. Me pareció muy interesante. En realidad, la luz solar está uniformemente difundida y no separada en rayos. Me pareció muy interesante. Nada más quería decir eso. Gracias. Gracias, Salomón. Y eso también nos da la idea de que no es que a uno le llegan más rayos y a otro le llegan menos, no, está difundido para el que esté dispuesto o esté preparado a recibirlo. Ahí está. Entonces hay que prepararnos para poder recibirlo, porque ahí está. Para todos igual, no, la misma disponibilidad, la disposición la ponemos nosotros. Ahora bien, decir que Atma es un principio humano puede darnos una idea errónea, puesto que el séptimo principio está animando todo en el universo. El cosmos, en toda su aparente diversidad, es en verdad un único ser, y Atman es el espíritu universal que todo lo penetra. Tenemos una cita que nos dice: ante todo, tenemos el espíritu, en el sentido de lo absoluto, y por consiguiente, el todo indivisible o como este no puede ser limitado ni clasificado en filosofía, siendo simplemente aquello que es en la eternidad y que no puede estar ausente del punto geométrico o matemático más pequeño del universo de materia o sustancia, no debería en manera alguna llamarse principio humano. Es cuanto mucho en metafísica aquel punto que la mónada humana y su vehículo, el hombre, ocupan en el espacio durante el periodo de cada vida. Ahora bien, este punto es tan imaginario como el hombre mismo y es en realidad una ilusión, un maya, más para nosotros, así como para los demás egos personales, somos una realidad durante ese momento de ilusión llamado vida. Entonces, Blavatsky, recordemos que enumera 7 principios, poniendo Atma como séptimo, pero aclara que es solo un principio más por conveniencia didáctica, no porque pertenezca realmente al hombre. Es un principio universal y el hombre solo participa de él. Ella aclara que un principio humano es algo que pertenece al hombre como individuo, o sea que es diferente de otros individuos, que puede evolucionar, purificarse o degradarse también, porque va a actuar como un vehículo de experiencia. Un ejemplo de eso es Kama, ¿verdad? O Mana, incluso Budi, todos son vehículos. De hecho, en la clasificación sectenaria esotérica, Atma ni siquiera toca a Budi. Está separado completamente del hombre y está simbolizado por el sol y no forma parte de la constitución sectenaria. Es sustituido por el huevo áurico. Como hemos visto, Atma es el reflejo de lo absoluto en Budi, lo cual conforma la mónada. Dado que la realidad absoluta es omnipresente, podemos considerar al Atma en una persona como el espacio particular que ésta ocupa dentro del todo. En palabras del Mahatma M, y tenemos una cita que dice: el espíritu o vida es indivisible. Y cuando hablamos del séptimo principio,
No queremos significar ni una cualidad ni una cantidad, y ni siquiera una forma, sino más bien el espacio ocupado en ese océano de espíritu. Imaginemos que estamos sumergidos en el océano. Lo que HPV llamó el metaespíritu sería aquí el espacio que contiene al océano, mientras que Budi es el agua, la cual es en sí misma sin forma o separaciones. Mana podría representarse como un movimiento rotatorio que hace que se forme un remolino en el océano. Este remolino tiene una forma particular que hace aparecer al agua en esa región del océano como distinta de la que está a su alrededor y ocupa un espacio determinado que representa a Atma en una persona dada. Como podemos apreciar, este espacio no está separado del espacio total del océano y el agua que lo conforma no es diferente del agua que lo rodea. De hecho, está constantemente fluyendo a través de este. Sin embargo, debido al movimiento rotatorio, se produce la ilusión de que el remolino es una entidad separada del resto. Utilizando la imagen de la formación de un remolino para graficar la evolución de la mónada humana, podríamos decir que al comienzo el movimiento rotatorio, manas, es muy débil y el remolino, Atma Budi, es casi indistinguible del resto del océano. Pero a medida que el movimiento se incrementa, es decir, a medida que la mónada asimila más y más de manas, el remolino adquiere una individualidad propia. Atma y lo absoluto se relacionan frecuentemente con la idea del espacio, porque este es algo abstracto e imposible de definir en sí mismo. De hecho, en el premio de la doctrina secreta, HPV dice que el espacio es la única formulación mental que podemos hacernos acerca de lo absoluto. Como veremos más adelante, esto tiene importantes implicancias a nivel psicológico y de la práctica espiritual. Entonces, la relación de Atma con el espacio y el movimiento abstracto solo puede entenderse negativamente, es decir, por lo que no es, porque Atma pertenece al orden de lo incondicionado. Atma no está en el espacio, es el espacio, entendido por supuesto esotéricamente. El espacio metafísico sería para Brahma manifestable, o sea, el principio sin límite, eterno, inmutable. Entonces, Atma es idéntico a ese espacio absoluto, no como una parte, sino como un reflejo en la mónada. Por eso Blavatsky insiste en que Atma no es un principio humano porque no está ni individualizado ni está localizado. Nosotros no poseemos un Atma, estamos en Atma. Y en cuanto a lo que nos habla del movimiento, ¿verdad? Todo surge del movimiento abstracto, que es la potencialidad de la manifestación, o sea, la raíz de Foja. Atma no se mueve, no evoluciona, no cambia. Y el espacio es la causa primera desconocida, aquello que es lo que va a conllevar a un efecto. Es autoexistente, infinito, eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene padre, es atemporal, nada lo afecta. Y el espacio puede ser reconocido estudiando el universo que lo contiene. El espacio es la única formulación mental que podemos hacernos acerca del absoluto. ¿Por qué? ¿Porque en el espacio todo está contenido o por qué será? ¿Por qué puede ser? Porque recordemos que todo es eterno y periódico a la vez. Entonces hay un espacio que es abstracto. Ese sería como lo absoluto, pero tenemos un espacio concreto que esa es la manifestación de ese
de ese absoluto. Entonces ese espacio es eterno y periódico. En la parte periódica tiene descanso y tiene actividad. En la actividad pues es ilusoria, pero el espacio es el medio que transmite una señal. El espacio es el contenedor de todo. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender del espacio? A través de su manifestación, que es el universo. Estudiando el universo podemos tener una idea de lo que puede ser el espacio, porque es el espacio abstracto, no el espacio así como tal, como donde están los planetas, donde están los sistemas solares, etcétera. El espacio es la causa desconocida. Pues puedo comprender lo que es el espacio físico, ¿no? De la manifestación, pero el otro no, bueno, no logro entenderlo. No, tampoco, poco lo podrán hacer, casi ninguno. Por eso es que se dice que lo podemos decir en negación. No es esto, no es aquello. Así es como podemos, porque es que no tiene atributos, no tiene cualidades, no podemos entenderlo. Que el espacio fue, es y será. O sea, se puede decir casi que hace parte del absoluto, porque al absoluto no se le puede poner nada. O sea, es el absoluto y punto, no más. No se le puede poner atributo. Entonces, igual el espacio es, porque es, o sea, desde el comienzo. Fue, es, o sea, en presente, y será, porque ahí contiene todo, está todo dentro del espacio. Igual que el absoluto es y ya, punto. Y de allí emerge todo lo que conocemos dentro de la manifestación. Como dice, ¿qué es lo que siempre fue? El espacio. ¿Qué es lo que es? El espacio. ¿Qué es lo que será? El espacio. ¿Y qué es lo que siempre está haciendo? Porque también siempre está haciendo porque es un ir y venir. Es. Entonces fue, es, será y siempre está haciendo. Y siempre, El sí. espacio. Ajá. Sí, en el poema está eso. Bueno, ok, gracias. Gracias, Ángel. A partir de lo dicho, es claro que Atma en sí mismo no es una entidad, un centro de conciencia particular. Pero, ¿por qué se le denomina yo superior en la literatura teosófica? Lo cual da la idea de ser un tipo de entidad. Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta que, aunque Atman es un rayo de lo absoluto, esto no significa que se encuentre más allá de toda posibilidad de contacto con el hombre. El yo superior es Atma, el rayo inseparable del yo uno y universal. Es el Dios que está por encima, más bien que por dentro de nosotros. Feliz del hombre que logra saturar de él su ego interno. Esto es una cita. Atma puede ser considerado como la divinidad universal, reflejándose en cada átomo del universo manifestado. Y el hombre, como dice HBB, puede convertirse en un vehículo consciente del espíritu universal. Cuando esto sucede, el sentimiento puro de yo soy tal sufre una transformación y la persona se identifica con el todo. Dado que esta es la forma de autoconciencia más elevada posible, Atma actúa como el yo superior de una persona. Ahora aquí, que era la confusión y lo que estábamos dialogando la sesión pasada referente al yo superior. Blavatsky usa este término yo superior o en inglés higher self de una manera pedagógica, no de una manera literal. Ella en la clave de la teosofía nos aclara que cuando se expresa con la frase yo superior, está hablando desde el punto de vista del hombre encarnado, no desde lo absoluto, o sea, desde abajo hacia arriba. Atma no es esto, sino que permite todo yo. Por eso insiste en que no es un principio humano, sino que es un principio universal. El yo, incluso el más elevado, requiere una diferenciación.
y Atma es indiferenciado. Entonces, desde la conciencia inferior lo vemos como la fuente de esa conciencia, el principio de la unidad, la luz que ilumina a Buddhi y por supuesto a Manas. El verdadero yo superior es Buddhi Manas. Esto lo podemos corroborar en la clave de la teosofía. Atma sin Buddhi no puede ser consciente. Buddhi sin Manas no puede saber qué es. Por lo tanto, el yo aparece solo cuando está ese triángulo, o sea, Atma, Buddhi y Manas, o sea, la individualidad. El yo superior es como una relación, no como una entidad. Es una relación viva, un estado como de alineación, una conciencia reflejada, por supuesto, no una cosa, no un ser, no una entidad. Pero por eso se habla de escuchar la voz del yo superior, unirse al yo superior. Entonces, ese movimiento espiritual del ser humano, ¿verdad? Que es la evolución, que es la liberación, que es el aumento en estado de conciencia, etcétera, no va a ocurrir en nada, sino en la progresiva alineación de Manas con Buddhi, por supuesto, bajo la luz o el rayo de Atma. En ese caso, Manas se vuelve transparente a Buddhi y Buddhi va a reflejar sin ninguna distorsión esa luz que viene de Atma. Recordemos que en cuanto a los egos, tenemos 3 tipos de egos también. El ego espiritual, que es Buddhi, pero ¿cuándo? Cuando estaba activo. Lo vimos en el capítulo anterior. Decíamos que el ego espiritual se refiere a Buddhi cuando está activo, pero es una activación consciente y dinámica de esa facultad espiritual. Eso ocurre cuando ya Buddhi no es solamente el vehículo de Atma, siendo así un receptor pasivo, sino que se convierte en una fuerza que es impulsadora y además es directiva en la vida de cada persona o de esa persona. Cuando Buddhi está activo, la conciencia de esa persona se eleva y experimenta una sensación profunda de unidad con todo, trascendiendo las ilusiones de la separación y de la dualidad. Quería preguntar, ¿es lo mismo ego espiritual que alma espiritual? Porque se está refiriendo a Buddhi. Buddhi tiene las dos funciones. Cuando es alma espiritual es cuando está pasivo. Es decir, que su función es simplemente ser el vehículo de Atma. Hasta ahí es cuando es el alma espiritual. Ahora, cuando se convierte en ego, es cuando tiene ese despertar. Es cuando va a direccionar nuestra vida. Y es la que nos va a impulsar a seguir siendo pues mejores y a comportarnos en función de la unidad y de lo que está en armonía con el universo. Entonces, ese despertar de Buddha implica un proceso, por supuesto, de purificación y de alineación de todos los principios inferiores con los superiores. Cuando la mente, o sea, Manas, se une con Buddhi, que hace esa dualidad Buddhi-Manas, pues el hombre puede recibir directamente la sabiduría, la guía de Atma, trascendiendo, por supuesto, el egoísmo, los deseos materiales, etc. Entonces, esa es la diferencia entre ego espiritual y alma espiritual. Los dos incluyen a Buddhi, uno está activo y el otro está pasivo. Entonces, hablamos en ese caso del ego espiritual, tenemos el segundo ego, que es el ego superior, que es el ego inmortal, o sea, la individualidad que sobrevive de una encarnación a otra. Ese es el yo real, el que se reencarna, es el que recoge todas las experiencias de todas las vidas y que va acumulando pues nuestra esencia espiritual. El ego superior se nos dice que es el yo real, es el peregrino a través de todas las vidas. Normalmente, pues, por lo menos en los hombres comunes, no se manifiesta completamente en nuestra vida cotidiana, pero es el que nos inspira, es el que nos guía como una voz interior, como la luz interior, es el que nos va a iluminar. Se percibe en los momentos de intuición, de conciencia moral profunda o cuando tenemos aspiraciones espirituales puras. Mi pregunta va orientado a esa manifestación del Buddhi, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, dice, sé mi devoto,
ríndeme homenaje, piensa en mí, yo te daré el Buddhi, dice. O sea, Krishna nos va a dar. No le va a decir, no le está diciendo, tú eres el actor y tú vas a iluminarte y vas a tener Buddhi, ¿no? O sea, primero Krishna está dando a entender ahí en el Gita, en ese verso, en el 1865, que Krishna es el que nos da la iluminación. Pero ¿qué es lo que dice la teosofía, no? Yo quería escuchar cómo se manifiesta el Buddhi en el Jiva, ¿no? ¿Cuál es el proceso? A medida que se van, como comentaba anteriormente, alineando o purificando, transformándose el cuaternario inferior, o sea, los principios inferiores, ellos van a dejar de ser regentes para que el que tome el control, por decirlo de alguna manera, primero Manas y luego Buddhi. Pero ¿cómo va a pasar todo eso? Tenemos que purificar ante los principios inferiores. Entonces, así es como va. Es un proceso que es lento, necesita que la persona esté activa, consciente. Es un proceso largo, pero se logra. Los maestros, los adeptos lo han logrado y nos han mostrado el camino de que sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacerlo? Pues fomentando las virtudes, tratando de ser mejores seres humanos, practicando la virtud en sí misma porque es lo correcto, haciendo el bien porque es lo correcto. Entonces sí vamos a ir purificando nuestros vehículos inferiores. Entonces esa luz de Buddhi va a poder iluminarnos sin la distorsión quizás de un manas inferior que lo va a poner como que si tuviéramos un espejo sucio. Entonces ahí lo vamos a distorsionar y lo vamos a cambiar según nuestros deseos egoístas. Entonces la idea de elevar los estados mentales es la purificación. Así es como vamos a poder activar a Buddha. Mientras tanto, por supuesto que vamos a tener esos rayitos, esos destellos, porque todos tenemos destellos de intuición. Estamos muy distraídos la mayoría de las veces, pero siempre nos va a llegar algo. Lo importante es ir purificando esos vehículos para que sean apropiados para la conciencia. Mientras no estén purificados, el que va a ser el regente son los vehículos inferiores. En el caso de la mayoría de nosotros es Kama quien nos domina, es el regente. Es que tiene que haber una metodología, o sea, no solamente es, la purificación es el paso inicial, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Gita? El Gita dice, ¿qué es ser devoto de Krishna? Es bien complejo, digamos, entender eso, porque uno puede practicar bhakti desde la ignorancia, ¿no? Yo puedo ser practicante de bhakti yoga pensando en lo ilusorio, ¿no? Otros pueden practicar bhakti, digamos, bhakti yoga desde rayas, ¿no? O sea, como una obligación. Otros pueden practicar bhakti yoga desde el sattva, pero aquel devoto que se rinde ante Krishna y trasciende los gunas, ese es bhakti yoga, pero eso solamente lo consigue, digamos, alguien de muy alto nivel, ¿no? Alguien que ha sometido a la parte ilusoria, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Que pocos son los que se rinden ante Krishna, ¿no? Y el bhakti verdadero, digamos, viene como un premio, ¿no? O sea, primero es Buddhi Yoga y después ya cuando uno se estabiliza en el ser, en todo momento está en bhakti, ¿no? No solamente cuando hace su práctica, ¿no? Sino cuando está haciendo sus actividades diarias, ¿no? Eso es lo que, digamos, pienso yo. Gracias. Nosotros, por acá en Teosofía, lo vemos más bien como el punto crucial sería Manas, porque ese es el puente, el que puede orientar hacia arriba, hacia Buddhi, o puede orientar hacia abajo, hacia acá. Entonces, cuando nosotros tenemos a Manas fusionado con Kama, o sea, con los deseos, con las emociones, con el egoísmo, pues entonces esa es la conciencia que va a regir, que va a mandar, que nos va a dirigir como Kama Mana. Entonces, lo que va a hacer que Atma Buddhi no pueda expresar esa conciencia en nuestra vida cotidiana. Es como que si hay esta Atma que es el sol. Buddhi es esa luz pura que nos llega a todo. Y Mana funciona eso, como comentaba hace ratito, como un espejo. Ahora, si ese espejo está limpio y está orientado hacia arriba, pues va a reflejar la luz muy bien. Pero si ese espejo está sucio, está lleno de polvo, ¿qué es sucio? ¿Qué es lleno de polvo? Deseos egoístas, deseos materialistas, o sea, puro Kama, entonces no nos va a reflejar nada. La luz siempre está. Lo que nos falla es el instrumento. Entonces no hay una comunicación porque la conciencia humana está centrada en la personalidad.
que es temporal, que es condicionada. Mientras que Buddhi es impersonal y es universal. Y eso es lo que va a crear una incompatibilidad. Porque Buddhi no nos va a hablar en forma de palabras, ¿verdad? Sino que en la intuición, no nos va a hablar tampoco el lenguaje, es el saber porque es así, porque lo sabemos, no tenemos palabras como explicar algo que es irracional para nosotros. O sea, la mayoría de nosotros no percibimos eso, porque estamos buscando señales en los planos emocionales. El trabajo para nosotros es purificar los vehículos, porque si no los purificamos, no vamos a poder tener acceso a los principios más altos. Ahí están. No hay una receta como tal que por aquí lo vamos a hacer. La receta es actuar bien, purificarnos, servicio, conocimiento, porque también cuando nosotros tenemos conocimiento, perdemos ignorancia. Al perder ignorancia, perdemos el miedo. A veces lo que nos deja funcionando como egoístas es el miedo. Entonces, al perder un poco de ignorancia, somos más conscientes de nuestras acciones y de sus consecuencias. O por lo menos así lo entiendo yo. Tenemos una cita que dice, este contacto con Atma no se da en una manera dualista entre un sujeto y un objeto que están separados, sino que la persona es absorbida en un estado de unión con el todo. Es por esto que Atma se describe como un estado más bien que un ser. Esto es una cita. Esta definición puede ayudarnos a comprender un poco más la naturaleza del séptimo principio. Si pensamos en el estado de felicidad, podemos ver que este no pertenece a una persona en particular. Está disponible para cualquiera que pueda alcanzarlo en un momento dado. Y cuando esto sucede, se experimenta en una forma personal. Del mismo modo, Atma es el estado de ser, perdón, del mismo modo, Atma es el estado de ser la totalidad, el cual se experimenta de forma individual, aunque tal individualidad es extremadamente sutil. Las primeras experiencias de este estado de unificación son momentáneas. La persona se percibe como siendo en todo, pero luego cae nuevamente en la identificación con su propia individualidad. Los más grandes místicos de las distintas religiones han tenido tal experiencia y dado que en la mayoría de ellos esta está más allá de su control, consideran que tal estado se produce por la gracia de Dios. Pero los verdaderos yogis, ñanis e iniciados, debido a su entrenamiento sistemático, aprenden a elevar su conciencia hacia Atma de una forma voluntaria. Entonces, aquí nos está hablando de los místicos. Un místico es aquel cuya conciencia se orienta de una manera intensa hacia lo divino por medio de la devoción, por medio de la contemplación y de la experiencia directa. O sea, el místico busca la unión con Alaya, el alma universal, pero principalmente a través del corazón, más que por el análisis metafísico o por el conocimiento oculto técnico. Y acá cuando nos habla de un iniciado es aquel que ha pasado conscientemente por ciertos grados de expansión de conciencia y que ha penetrado en los misterios de la naturaleza y del hombre. El iniciado ha adquirido conocimiento directo, no solamente intelectual, de las leyes ocultas, o sea, trascendiendo la identificación con la personalidad que es inferior. O sea que el iniciado ha purificado en alto grado el principio Kama. Vive conscientemente bajo la ley, pero no entra en conflicto con ella, porque posee cierto dominio sobre esos planos internos. Ahora, el ñañi
son aquellos que han realizado el conocimiento a través del Jnana Yoga, que el Jnana Yoga es el yoga de la sabiduría, que se refiere específicamente al conocimiento del ser y a la realización de su unidad. No se limita el Jnana Yoga solamente al estudio intelectual, sino es el conocimiento esotérico que es vivificado, o sea, es el despertarte mana superior mediante el conocimiento de las leyes universales. O sea que el Jnana Yoga usa la mente para trascender a la misma mente, llevando al estudiante a un estado donde la verdad es conocida no a través de conceptos o de imágenes, sino a través de una experiencia directa que dice que no se puede decir o explicar en palabras. Entonces, un Jnani Yogi es alguien que sigue un método específico de realización a través de un conocimiento que es metafísico. Entonces, el místico busca la unión con Araya a través del amor y de la experiencia interior. Pero el Jnani Yoga, el Jnani Yogi, perdón, es alguien que va a seguir, este es el que va a buscar la realización por el discernimiento y por el conocimiento. Y el iniciado es el que ha atravesado grados conscientes de expansión bajo una disciplina que es, por supuesto, esotérica y bajo el dominio de las leyes. Nosotros en Teosofía consideramos un iniciado alguien que ha atravesado etapas reales de expansión de conciencia bajo guía y disciplina que es oculta para muchísimas de nosotros. Pero todo verdadero iniciado posee ñana, o sea, posee sabiduría. Pero no todo ñani teórico es un iniciado, porque el iniciado implica una realización efectiva, no solamente una comprensión doctrinal. Atma o el yo superior es en realidad Brahma, lo absoluto e indistinguible de este. En los momentos de Samadhi, la más elevada conciencia espiritual del iniciado se absorbe por completo en esta esencia única, que es Atma. Y esto es una cita. Existen varios estados de absorción, Samadhi. Y solo en el más elevado hay un verdadero contacto con Atma. Cuando este estado de unificación es tal que la conciencia se funde con el espíritu universal de un modo completo y permanente, tenemos lo que las religiones orientales llaman nirvana. Aunque el concepto de nirvana está presente tanto en el budismo como en el hinduismo, ambas filosofías lo describen de un modo diferente e incluso opuesto en algunos aspectos, porque en realidad este estado está más allá de toda descripción. Entonces, Samadhi y Nirvana no son sinónimos, aunque están íntimamente relacionados. Representan estados y realizaciones de diferente orden. Samadhi es un estado de conciencia, no un lugar, en el cual Manas cesa su actividad discursiva, o sea, la conciencia se va a recoger en Buddhi. Y Buddhi va a reflejar directamente la luz de Atma. El Samadhi es temporal. Puede además ser reversible, o sea, ocurre estando encarnados. No destruye karmas. No anula tampoco la individualidad espiritual, porque permanece el ego espiritual. No es una liberación definitiva. Así sea el Samadhi Mahal. Ahora, el Nirvana sí es la extinción definitiva de toda separación. O sea, es la cesación de la necesidad de renacer, la disolución de la individualidad que está condicionada. Es una condición también del ser. En Nirvana, Mana ya no actúa como un centro separado de Buddhi. Y Buddhi deja de ser un vehículo de Atma, sino que ya es activo, permanece como una realidad. Entonces, esto equivaldría a la inmortalidad del espíritu. En un estado de
autocontemplación espiritual en el que el yo superior se va a desligar de esa dualidad que existe entre alma y cuerpo para sumergirse en la esencia de donde partió. Eso se logra una vez que se ha conseguido la perfección como ser humano, del yo superior, del espíritu individual, porque ya no se tiene que vivir ninguna experiencia. Entonces, ¿qué se va a fundir? En el espíritu, pero mantiene su individualidad, aniquilando por completo la personalidad con todos sus apegos, con todas sus pasiones, con todos sus egoísmos, con todos sus dolores, etc. El nirvana podríamos verlo como un homólogo al devachan. El nirvana es cuando termina el ciclo de toda la reencarnación. Y el devachan es para cuando termina cada vida terrestre. Entonces, la entidad que está en el nirvana se vuelve cósmica, va al descanso y vuelve otra vez a, a, a ser activo, operativo en otro ciclo de manifestación. Y el nirvana se obtiene después de la muerte del cuerpo físico. Y el samadhi, por el contrario, se obtiene estando encarnados. O sea, el samadhi es lo mismo, pero es limitado mientras estamos encarnados y es algo fragmentario, momentáneo. Ahora bien, debemos recordar que lo absoluto en sí mismo es una realidad que trasciende toda conciencia y que el séptimo principio es su reflejo en Buddhi. Por lo tanto, la experiencia de Atma se da a nivel del sexto principio, el cual es el asiento de conciencia más elevado posible dentro del universo manifestado. Por esta razón, se dice que una vez que todos los principios están despiertos, Buddhi se convierte en su punto de reunión. Y tenemos una cita. La individualidad debe asimilar el poder de vida eterna que reside solo en el séptimo principio. Y entonces fundir los tres, el cuarto kama, quinto mana y séptimo atma, en uno, el sexto. Aquellos que logran hacerlo se convierten en Budas, Dhyanichan, etc. El principal objetivo de nuestros esfuerzos e iniciaciones es alcanzar esta unión cuando estamos todavía en esta tierra. Cuando esto sucede, la persona iluminada se torna autoconsciente en el espíritu universal y lo reconoce como su verdadera naturaleza. Él es uno con el todo. La mónada dual se ha vuelto triple y la etapa de evolución humana llega a su fin. Sí. Atma es universal, impersonal, absoluto. No puede ser experimentado como objeto. Por eso se dice que la experiencia se da en el sexto, en Buddhi. Entonces, la experiencia de Atma ocurre a través de Buddhi. Atma no tiene conciencia individual. Buddhi, sexto principio, es el punto donde la universalidad puede volverse consciente. Más allá de Buddhi no hay experiencia sino identidad absoluta. Entonces, Atma es el principio universal y Buddhi es la capacidad de reflejarlo conscientemente. Normalmente en el ser humano, los principios funcionan desintegrados. O sea, la conciencia está sentada en kama manas y Buddhi está latente. Pero cuando ocurre ese despertar, Mana se une conscientemente a Buddhi. Kama está purificado y los principios inferiores se subordinan. Entonces, Buddhi se vuelve el centro integrador, el centro de gravedad de esa conciencia que pasa de manas inferior a Buddhi. Mientras el hombre es psíquico, su centro es Kama Manas. Mientras el hombre es intelectual, su centro es Manas. Ahora, cuando el hombre es espiritual, su centro es Buddhi Manas. Y en ese estado supremo,
Budi refleja plenamente Atma. O sea, cuando me refiero a centro es quién es el regente, quién es el que está gobernando. Pero ¿qué sucede con la persona iluminada? Como regla general, la mónada queda en un estado de absorción con el todo, hasta el comienzo de un nuevo ciclo de evolución en un plano más elevado. Pero en la literatura teosófica se dice que cuando la persona iluminada alcanza esta unificación, se encuentra frente a una última elección: sumergirse en la inefable gloria de ser uno con lo divino o renunciar a esta posibilidad, eligiendo retener una conciencia separada, de modo que pueda permanecer en contacto con los mundos inferiores de sombras y limitaciones, con el objeto de asistir a la humanidad en sus esfuerzos espirituales. El yo astral y personal, manas, de un adepto, aunque en realidad forma parte de un todo integral con su más elevado yo, Atma y Buddhi, puede, sin embargo, por razones de misericordia y benevolencia universal, separarse de su mónada divina, de modo de llevar en este plano de ilusión y existencia temporaria una vida propia consciente, definida e independiente, bajo una forma ilusoria prestada, sirviendo así al mismo tiempo a un propósito doble: el agotamiento de su propio karma individual y la salvación de millones de seres humanos menos favorecidos debido a los efectos de la ceguera mental. Esto es una nota, una cita. El adepto que renuncia al nirvana es un Dios encarnado, si así podríamos decirle. Él es consciente de su naturaleza divina, pero elige el destierro en los planos inferiores con el objeto de trabajar por el bien de la humanidad. Aquellos que quieran profundizar este tema pueden leer el capítulo 11 del libro Los Maestros y el Sendero por Leadbeater. En un adepto, como dice aquí, el yo astral y personal mana está perfectamente unido a su tríada espiritual, es decir, vive normalmente identificado con su naturaleza espiritual, pero puede proyectar o puede separar conscientemente su principio mental personal de la mónada. No es una separación real ni permanente, sino es algo voluntario y funcional. Esto le va a permitir actuar en el mundo, o sea, en el plano físico, como nos dice aquí, pero su conciencia va a estar ¿dónde? Permanece en los planos más elevados, en los planos superiores. Entonces, eso se relaciona directamente con un nirvana kaya, que es el cuerpo o forma de compasión, porque tenemos tres cuerpos: nirvana kaya, sambhogaya y dharmakaya. Entonces, esto es un acto de sacrificio consciente, porque los planos inferiores para un adepto, para alguien que ya está liberado, implica contacto con la ignorancia humana, implica contacto con la densidad de la materia, con el sufrimiento colectivo, con la resistencia al conocimiento espiritual. Por eso, volver o permanecer aquí no es lo más elevado para su propia felicidad espiritual. Sin embargo, lo hacen por compasión universal. Ejercicio: el sentido de ser, el espacio. Ejercicio: el sentido de ser, el espacio. Podemos considerar la expresión de Atma a nivel psicológico como el espacio subjetivo dentro del cual opera nuestra conciencia personal. El hombre común percibe lo que llama sus pensamientos, deseos, sentimientos, sensaciones, etcétera, como cosas que tienen lugar dentro de sí, dentro del espacio que le pertenece. Él no puede percibir en forma directa lo que le pasa a otra persona, porque tales emociones y pensamientos están fuera de su espacio personal. Ahora bien,
El espacio no tiene límites reales. Somos nosotros quienes los creamos al identificarnos con la personalidad. Pero como hemos discutido en el capítulo 4, esos límites se expanden a medida que nos tomamos menos, perdón, esos límites se expanden a medida que nos tornamos menos autocentrados e integramos a otros en nuestra conciencia. En este proceso de expansión cada vez mayor, llegará el día en que el espíritu universal sea realizado y entonces conoceremos nuestra verdadera naturaleza. Entonces, como el místico, comprenderemos que todo está dentro de nosotros y que nosotros somos el todo. En las últimas prácticas que examinamos, hemos tomado como objeto la meditación en el sentido de yo soy Dat y el movimiento psicológico. Aquí nuestra atención será dirigida a tratar de ser consciente del espacio dentro del cual tienen lugar los movimientos de nuestra conciencia ordinaria. Hay dos modos de posicionar nuestra mente, que son sutilmente diferentes. Por un lado, podemos sentir que somos el espacio más allá de todo movimiento psicológico, es decir, nuestra presencia lo trasciende. Como alternativa, podemos sentir que no hay nada sino este movimiento psicológico y por lo tanto nuestra presencia o conciencia está dentro de él, es decir, es inmanente. Estas dos opciones parecen estar relacionadas con lo que Madame Blavatsky dijo en su diagrama de meditación. Primero concibe la unidad por expansión en el espacio e infinita en el tiempo, sea con o sin autoidentificación. Termina la cita. Examinaremos estos dos acercamientos en mayor detalle. A. Trascendencia. En este enfoque, somos como el espacio inmutable que contiene el movimiento psicológico, pero que no es afectado por este. Para realizar la práctica nos sentamos y dejamos que las emociones y pensamientos aparezcan y desaparezcan por sí mismos, pero sin hacerlos un foco de atención. Más bien nos tornamos conscientes de que somos el espacio que los abarca, sin importar qué es lo que pase dentro. Podemos comenzar esta meditación situándonos en un estado de presencia, de presenciar todo lo que sucede, sin elegir ningún sentimiento o pensamiento en particular. Como explicamos en el capítulo anterior, pero a medida que observamos cómo cada movimiento psicológico se desarrolla dentro del campo de la conciencia, nos vamos estableciendo más y más en la sensación de ser el espacio que los contiene, siendo consciente de los pensamientos, emociones y sensaciones en el trasfondo. B. Inmanencia. Aquí el estado de no dualidad no es un resultado a alcanzar al final, sino que está presente prácticamente desde el comienzo. Como solía decir Krishnamurti, el primer paso es el último. Aquí no hay diferencia entre el observador y los contenidos de su conciencia. El observador es lo observado. En este enfoque, ni siquiera se hace el intento de posicionar nuestra conciencia en ningún modo particular. Porque el mismo intento es realizado por una entidad psicológica que se separa a sí misma del resto del movimiento psicológico. Así pues, simplemente dejamos que surja una conciencia pura, no dual. Cuando ese estado sucede, hay una espontánea integración dentro de la conciencia. Somos uno con los pensamientos, emociones y todo el campo y espacio de la conciencia. Se dice en las cartas de los Mahatmas que este es un estado donde puede surgir el verdadero conocimiento. Y viene una cita que dice:
El verdadero conocimiento del que se habla aquí no es mental, sino un estado espiritual, el cual implica una completa unión entre el conocedor y lo conocido. La dificultad en este enfoque, como hemos señalado, es que no podemos acceder a este estado no dual a través de un esfuerzo de nuestra voluntad, la cual funciona dentro de la conciencia dual. El mismo intento de hacer algo, incluso el de estar consciente, introduce dualidad. Entonces, ¿cómo va a surgir ese estado? El camino parece ser uno negativo. No es que tenemos que hacer algo, sino que debemos dejar de hacer. Este no hacer, sin embargo, no puede ser meramente inacción. La mayoría de las personas no tratan de meditar y, sin embargo, este estado espontáneo de integración no sucede. La finalización del esfuerzo debe venir como producto de trascender el esfuerzo, es decir, a través de la profunda comprensión de que cualquier intento de nuestra parte está introduciendo dualidad y que por lo tanto cualquier esfuerzo es inútil para nuestro propósito presente. En términos prácticos, podríamos comenzar por hacer un esfuerzo inteligente para trabajar con cualquier movimiento psicológico que esté presente. Deberíamos examinarlo, cuestionarlo, ser conscientes de él y al mismo tiempo ser conscientes de aquel que está haciendo el esfuerzo. Eventualmente comprenderemos como resultado de una experiencia verdadera y no como un concepto leído o escuchado, que el mismo esfuerzo puede trascender al yo, sostiene esa entidad psicológica creando dualidad. Entonces veremos que hay solamente actividad psicológica, que el observador no es diferente del observado. Cuando nos damos cuenta de esto, surge un soltar espontáneo, libre de cualquier esfuerzo volitivo y consecuentemente cesa la dualidad. Este destello de comprensión sin causa, en el que la dualidad se disuelve, tiene una cualidad transformadora. Entonces, Atma no actúa, no piensa, no evoluciona, sino que es. Y sin embargo, Atma aún no es la sustancia que podríamos llamar la desconocida, porque es solamente su rayo reflejado en la administración. O sea que Atma sabe qué es, porque el saber implica, como lo está diciendo el texto, dualidad. Atma tampoco reencarna, más bien es la luz o la conciencia pura que ilumina y se refleja a través de los principios inferiores. Así que en lo más profundo de nosotros hay un principio que es eterno, que es inmutable, porque Atma es idéntico a ese absoluto, porque es un rayo de él. Entonces los pensamientos y la calidad de los mismos van a variar, pero hay algo que siempre permanece y la liberación es justamente identificarnos con esa parte eterna y no con la parte que es la que crea las formas mentales pasajeras. Lo que hace de un mortal un gran hombre y de otro una persona vulgar y una persona necia es la calidad y la estructura de esas envolturas, o sea, de ese cuaternario, de esos vehículos, o sea, de lo adecuado o lo inadecuado de los vehículos inferiores para transmitir y para poder expresar la luz del hombre real. Y esa actitud o esa ineptitud es a su vez también, por supuesto, resultado del karma. Entonces, la meta evolutiva del ego se logra a través de la subyugación de la personalidad mediante el control total de los vehículos que la componen. Conocer la constitución sectaria del hombre no es algo exclusivamente intelectual, sino que tiene que ser una herramienta fundamental para comprender
quiénes realmente somos. Eso nos va a permitir distinguir entre lo transitorio y lo permanente, entre la personalidad cambiante y la individualidad espiritual. Entonces, este conocimiento nos va a dar una base para vivir con una mayor conciencia, porque a través de esto entendemos que no somos este cuerpo físico solamente, que no somos solamente nuestras emociones, que no somos una mente que es pasajera, sino que somos un compuesto, una síntesis de principios que están evolucionando, que están mejorando, que están superándose. Así aprenderemos a no identificarnos exclusivamente con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, sino a reconocer, a fortalecer aquello que en nosotros es más elevado, en lo que es más duradero. Además, esta enseñanza de la Constitución Sectenaria revela que la evolución no es casual, no es al azar, sino que es un proceso que es ordenado, en el que cada principio tiene una función y tiene también su momento de desarrollo. Comprender esto nos va a ayudar a colaborar conscientemente con nuestra propia evolución, en lugar de vivir arrastrados por todas las fuerzas inferiores, por todos esos principios inferiores. Y en última instancia, este conocimiento nos va a orientar hacia una vida más ética, más responsable, una vida más consciente, porque vamos a entender que cada acción va a afectar el equilibrio de nuestros propios principios y por lo tanto de nuestro destino espiritual y el de toda la humanidad, porque recordemos que todos somos partícipes de esa evolución. Bueno, y con esto hemos terminado al final del capítulo, al final del libro.